Bendiciones, hermanos. Estamos hoy estudiando capítulos 47 al 49 de Isaías. Llevamos ya unos cuantos miércoles en esto, ¿verdad? Creo que ha sido bueno. Digo, para mí, puedo decir, como yo empecé diciendo en los estudios iniciales, que Isaías era probablemente el libro más complicado para mí entender. Y este estudio pues me ha obligado a buscar referencias, a estudiar más y me siento mucho mejor, ¿no?, en el comprendimiento de este libro. Así que ha sido bueno, y cosas que repasando del libro, de por qué es complejo, lo hemos dicho aquí, pero repasando primero, porque Isaías está haciendo como una tremenda antena de Dios, del Espíritu, para un wifi tremendo para dejarle saber al pueblo muchas cosas que él está recibiendo, y son cosas que no necesariamente llevan un orden secuencial. Esa es la primera complicación, que dijimos que es como las series de Netflix de ahora, que van al presente, al pasado. Él está recibiendo muchas cosas y las está plasmando ahí, lo que él recibe en el Espíritu. Hay cosas que eran para el tiempo de ellos, hay cosas que eran para un futuro muy lejano. Esa es una de las complicaciones, ¿verdad? Y por eso es que es necesario el discernimiento del Espíritu para poder interpretar. También repasando, que se ha dicho, esto se escribió en un periodo largo de tiempo, y por tanto hay diferentes discursos en ese periodo del tiempo de Isaías, y por eso a veces se repiten cosas, porque las audiencias eran diferentes. Lo que vamos a ver hoy es una especie también de repetición de conceptos que ya hemos visto en capítulos anteriores. Y como se dijo, ¿verdad? El libro puede tener 2 o 3 partes. Hay una parte antes del relato histórico de Ezequías y lo que ocurrió en el reinado de Ezequías, pues hay un segmento de profecía estilo poético, ¿verdad? Profetizando de diversos eventos de la humanidad enfocados en Israel y en los pueblos que los rodean. Luego del relato histórico de Isaías, de Ezequías, ¿verdad?, del rey Ezequías y la invasión de Asiria, luego de esos capítulos, pues Isaías toma un enfoque profético como si ya la invasión de Babilonia hubiera ocurrido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Joel dio la clase cuando Asiria invadió y el rey Ezequías fue librado y Jerusalén fue librada. Pero luego el otro capítulo dice que Babilonia envió unos emisarios a Jerusalén y el rey Ezequías le enseñó todo allí. Y Isaías le profetiza, esa gente que tú le enseñaste todo lo que tiene, un día vendrá aquí y conquistará todo eso. Y los capítulos que van posterior a eso, cuando uno ve el enfoque, es como Isaías está viendo ya después de esa invasión de Babilonia. Y eso es súper complicado, ¿verdad? Pero así es. Y vamos entonces hoy al 47, alguien que lo lea. Porque como no son tan largos estos capítulos, podemos leerlos y de una vez no obligamos a leer el texto. ¿Quién lo quiere leer? El 47. Dale por ahí el micrófono ahí a mi madre. A la madre mía. A la madre mía. Dios les bendiga. Amén. Está apagado. Capítulo 47 de Isaías. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre.
el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí será como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Amén. Entonces vemos que aquí el profeta está hablando de juicio contra Babilonia. Ese pueblo que todavía ni siquiera ha conquistado a Jerusalén y a Judá cuando Isaías escribe esto, pero ya Isaías está profetizando que va a venir un juicio contra esa nación. Y empieza usando una metáfora de como Babilonia, como si fuera una doncella, como dice ahí, hija, acá tengo la nueva versión internacional que dice, hija virginal de Babilonia, siéntate en el suelo, y empieza diciendo, destápate las piernas, ¿verdad? Levántate las faldas, cruza los ríos, o sea, está diciendo ese prestigio que tú tienes, ¿no? Y ese gran poderío, y dice que lo compara ahí con mujer voluptuosa. Mujer voluptuosa, o sea, la que está en boca de todo, pues ve despidiéndote de eso. O sea, porque como dice ahí, has dicho, yo nunca enviudaré, ni me quedaré sin hijos, pero en un solo día ambas cosas te van a pasar. Correcto. Y De repente. o sea que Babilonia cumplió un propósito. O sea, lo que tenemos que ver aquí es que Dios utiliza estas naciones que van creciendo en poderío, porque de por sí en la historia nosotros vemos que los humanos siempre están en guerra y queriendo conquistar. Así que aun si Dios no hace nada, los humanos siempre van a buscar, a formar esos imperios y conquistas, y Él los deja, ¿verdad? Como decimos aquí, se le da gabela. Y dentro de su sabiduría puede utilizar esos imperios para castigar a otras naciones que se están portando mal, como era el caso del reino de Judá, que había caído en idolatría, ¿no? Entonces Babilonia se levanta como imperio poderoso, se arrasa con Asiria y eventualmente arrasa con esas naciones que estaban ahí, incluyendo Judá, que quedaba, ¿no? Pero Dios no patrocina el pecado. Entonces, a pesar de que dejó que se levantaran y ejecutaran ese juicio, pues también merecen su castigo, porque eran naciones pecadoras, ¿no? Yo pienso que cada
Dios le da oportunidad a todos de buscarle. O sea, quizás si Babilonia se hubiera comportado diferente, caía en la gracia de Dios y estaba en su gracia por más tiempo, pero no, dice ahí que recurrió al ocultismo, a los hechiceros, a los astrólogos, ¿no? Y le está diciendo su pecado. O sea que Dios siempre espera un buen comportamiento de las personas y de las sociedades. Un poco aquí como nota de historia y para tener esto en contexto, Babilonia se fundó como alrededor del año 2300 antes de Cristo. Estamos en el 2020 ahora, así que imagínense lo mismo para atrás, antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Más o menos a ese tiempo se funda Babilonia, pero se hizo realmente más poderoso, empieza a tener mucho poder bajo el reinado de Hammurabi en 1750 a.C. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar de dónde era Abraham. ¿Se acuerdan? De Ur de los Caldeos. Y toda esa región era de los caldeos. Babilonia es como San Juan y Ur, que es otra ciudad, era como Ponce. Eso le gustó bastante, ¿verdad? O sea que Abraham era caldeo. Ese era su pueblo. Y de allí Dios escogió a alguien para hacer un pacto y llevar a cabo el plan que él tenía para la humanidad. O sea que Babilonia no es un lugar totalmente extraño. Abraham era caldeo. Y todas esas regiones, ustedes han escuchado el término semita. También, también vi que yo usualmente asocio semita con judío. Pero realmente todas esas regiones, aún Babilonia, se consideran semitas por su idioma, por su ubicación, y viene de Sem, el hijo de Noé, de uno de los hijos de Noé. Recuerden que la tierra quedó vacía de humanos y Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. Pues Sem, donde históricamente se estableció, pues de ahí viene ese término, los semitas, toda esa región. O sea que los babilonios son semitas también, de ahí se sale Abraham. Y probablemente por eso también está la situación de los lenguajes que son similares. Y hoy día Babilonia es lo que hoy es Irak. Irak. Ajá, no Irán, sino Irak. Pues ahí es que ocurre eso, ¿no? Y esa es la nación de la que se habla este juicio. Siempre les digo que toma tiempo, pero busquen siempre en el diccionario las palabras. Yo tengo la nueva versión internacional, pues en eso se asemeja más a nuestro lenguaje, porque al principio empieza diciendo algo de la palabra guedejas. Guedejas, ¿sabes qué son guedejas? ¿Ah? Un mechón de pelo largo, o sea, o el cabello largo. Pero si uno no sabe lo que son guedejas. El que cae hacia el frente, como la guinea que le llaman acá. Sí, o sea, entonces acá en la nueva versión internacional dice: hija virginal de Babilonia, siéntate en el suelo, hija de los caldeos, pues ya no hay trono, nunca más se te llamará tierna y delicada. Toma piedras de molino, muele la harina, quítate el velo, ¿no? Eso de suéltate la guedeja. Lo que dijimos es la misma metáfora, se acabó el tiempo de la esplendidez, o sea, viene el juicio. Levántate las faldas, desnúdate las piernas y cruza los ríos. O sea que si no entienden lo que está leyendo, pues tienen que tener el diccionario al lado. Hoy día es fácil en el celular. Porque si no, podemos perder detalles importantes de lo que el Señor está trayendo aquí. Vamos entonces a leer el 48 del 1 al 11 primero.
48 del 1 al 11. ¿Quién lo puede leer? Escuchen esto ustedes, los de la casa de Jacob, ustedes que llevan el nombre de Israel y que salieron de las aguas de Judá, ustedes que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, aunque no en verdad ni en justicia, ustedes que reciben su nombre de la santa ciudad y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Los acontecimientos de antaño ya antes los habían anunciado. Salieron de mi boca y los di a conocer. Actué al momento y los hice realidad. Yo sé bien que eres muy necio, que tu cuello es duro como el hierro y que tu frente parece de bronce. Yo te lo anuncié con anticipación. Antes de que sacudiera, te lo hice saber, para que no dijeras: esto lo hicieron mis ídolos. Mis imágenes de escultura y de difusión y de fundición lo ordenaron. Todos ustedes lo han oído, todos lo han visto, y no lo darán a conocer. A partir de este momento les daré a saber cosas nuevas y secretas que no conocían. Han sido creadas ahora y no en días pasados. Antes de hoy no las habían oído, para que no digan: fíjense que ya lo sabía. Esto nunca antes lo habías oído ni conocido. Antes de ahora no se había abierto tu oído, pues yo sabía que eres desobediente. Por eso te he llamado rebelde desde antes de nacer. Por causa de mi nombre porque está en mi Por causa de mi nombre y porque está en juego mi alabanza, frenaré mi enojo, me contendré, pero no destruiré. Bien puedes ver que te he purificado, y no como a la plata. Yo te elegí en el horno de la aflicción. Lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ningún otro mi honra. Entonces, importante ver cómo cambió ahora la audiencia. El capítulo 47 está dirigido a Babilonia. Y el 48 empieza diciendo: escuchen ustedes los de la familia de Jacob. O sea que aquí pues se hizo una buena división de capítulos. Hay lugares en la Biblia donde uno no entiende por qué cerraron el tema y empezaron un capítulo. Pero esto es una buena transición de capítulos porque fuerza a uno a entender de que esa profecía y ese mensaje a Babilonia acabó en el 15. Repetimos, esto no estaba dividido en capítulos cuando él lo hizo. Un rollo que seguían poniendo palabras según el Señor le traía en un periodo de tiempo largo. Pero aquí en el 48 entonces se está hablando a Israel. Y como dije al principio, estas profecías están enfocadas en un Israel ya cautivo. O sea, Isaías está yendo ahí al futuro a ver de Israel que va a estar en cautividad y le está hablando a esas personas, ¿no? Probablemente el 49 también, 48, 49. Y en especial está hablándole no necesariamente a los piadosos y a los que le sirven a Dios, está hablándole al pueblo más, como decía un comentario, al pueblo como apóstata o al que... Recordemos toda la mezcla de emociones que debe haber en este Israel o este Judá cautivo, porque aun cuando Judá se había apartado del Señor y estaban adorando otras imágenes, estaban adorando otros dioses, pero aún así a ellos se les enseñaba su historia. Entonces ellos sabían, Judá sabía de dónde había venido, que fueron los que salieron de Egipto, que es el pueblo de Dios, y que de momento ahora nos dejaron sin tierra y estamos viviendo aquí en Babilonia. Entonces esa gente tenía que estar en frustración y molestia y tristeza,
¿no? Muchos de ellos, a pesar de que se lo merecían, ¿verdad? Y no habían sido fiel, pero cuando nosotros somos, ¿verdad? Los humanos no somos siempre considerados y entendidos, ¿no? Nos quejamos, o sea, aun cuando hacemos las cosas mal nos quejamos, o sea que había un ambiente difícil ahí en esos que fueron llevados. Y este mensaje es para ellos, ¿no? Y se le está diciendo, Dios le está diciendo, yo voy a hacer estas cosas, te lo estoy diciendo para que cuando ocurra no digas que ya tú sabías que iban a pasar. ¿Verdad? Ese es el mensaje que le está diciendo. Hay varios comentarios sobre esa predicción del futuro. Yo quería, mira, ahí está mi colaborador. Yo quería hacer un ejercicio aquí. Con Daniel, Adiós, esto se desmantela por todos lados. No, tú te quedas por ahí, Esta vez no vas a hacer nada, mira. Quiero hacer como un ejercicio para que ustedes mediten en esto. Pero estos son temas filosóficos, teológicos, complicados. Pero si aquí hay una bola, yo voy a virar esto y esa bola va a rodar por ahí. Yo digo, ¿a dónde va a caer? ¿Cómo yo puedo, si yo fuera a predecir dónde va a caer? ¿Yo puedo saber exactamente dónde va a caer? Está difícil, porque aunque más o menos yo sé que va para allá, hay muchos obstáculos, ¿verdad? Vamos a ver dónde cae. Ya, no llego lejos, llego ahí. Yo, ¿verdad? En mi poca inteligencia o sabiduría, pues no sabía bien dónde va a llegar. Pero, ahora hacemos lo que yo te dije, ¿verdad? Con esta. Con esa. Si yo digo, esta bola, cuando yo mire esto, va a caer en una marca que yo puse allí. Yo puse una marca de tape allí y ahí terminó. Entonces, si yo puedo intervenir con gente que haga cosas, yo puedo profetizar mucho mejor lo que va a pasar. La bolita cayó donde yo dije que va a caer. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero ponerle a pensar es, ¿verdad? Y por eso digo que este es un tema profundo, ¿verdad? Porque yo sé, aquí solemos decir que Dios ve todo el futuro, ¿verdad? Como un libro que ya está escrito. Pero yo les presento, Dios no es solo un espectador de un libro escrito que Él está leyendo. Mira, sí, en el año 3000 los humanos hicieron esto y por eso Él lo profetiza. Muchas de las profecías del Señor es porque Él interviene, así como yo le dije a Él, la bolita esa yo sé que va para allá, pero yo quiero que tú la cojas y la pongas allí. Fíjense, y entonces cuando lean la Biblia, piensen en eso. ¿Por qué Israel, desde que Dios llama a Abraham, le dice, yo voy a hacer de ti una nación y voy a hacer un pueblo, y ese pueblo va a estar en otra nación sujeto por 400 años, que era en Egipto, ¿se acuerdan? Pero después yo los sacaré de ahí, ¿está bien? Entonces, ¿por qué fue el pueblo de Egipto? Porque Dios lo llevó a Egipto a través de José y el plan. ¿Y cómo salieron? Cuando a Dios le dio la gana también, a través de Moisés, 400 años después. Entonces le digo, Él no está profetizándole a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación que va a estar 400 años ahí porque Él lo ve y Él no tuvo control. No, Él se está comprometiendo a que Él va a hacer eso. Y en los momentos específicos, Él llamó a personas que hizo que se cumplieran esas profecías. Muy bien. Entonces, él está diciendo esto. Yo te estoy profetizando unas cosas porque yo las voy a hacer. ¿Entiendes? Y igualmente, vimos que Isaías profetizó sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. Juan era una persona clave
Pues Juan no nació al azar. Ustedes saben que ese llamamiento fue muy espiritual. Zacarías y su esposa no podían tener hijos, recuerdo, ¿verdad? Hasta que Dios le prometió, van a tener hijos. Y Dios le dijo hasta el nombre que va a tener, se va a llamar Juan. Y todo eso. O sea que Dios se encargó de que Juan fuera la persona que él tenía en mente y que se cumpliese lo que él profetizó. Así que Dios no necesita ser un espectador del futuro. Él hace que las cosas pasen como Él quiera. Y mucho de lo que está en el Apocalipsis, Él va a hacer. Eso no es al azar. Él va a hacer. Cada vez que se abre un sello, Él hace que cosas pasen. Todo lo que está pasando en la tecnología hoy día. Yo sé que Dios ha puesto sabiduría en las mentes de los hombres para que se cumpla lo que Él quiere. Entonces, este capítulo, el Señor le enfatiza eso, de que Él le está dando profecías que Él va a hacer que se cumplan. Amén. Dice el versículo 10, mira, yo te he refinado, pero no como la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Y ese horno de la aflicción, pues han sido... recuerda, esto le estaba hablando a los del cautiverio, pues Babilonia y esa conquista ha sido como el horno de la aflicción para ellos, de purificación. Vamos entonces ahora del 12 al 22. ¿Quién lo lee? ¿Cuál es? Capítulo 48, del 12 al 22. Yo leo para el 12 al 22. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, esa introducción del 48, Jehová, ¿verdad?, a través de Isaías, dice cómo Él va a predecir el futuro, ¿no? Y como él le decía, yo te voy a decir las cosas, ¿verdad?, que van a pasar. Te haré conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas, desconocidas.
son cosas creadas ahora y no hace tiempo, hasta hoy no habías oído hablar de ellas, para que no dijeras, sí, ya yo las sabía. Y ahora en el 12 en adelante profundiza en qué es lo que él va a hacer. O sea, ¿cuál es esa profecía? Porque el pueblo ahora, recuerda, volvemos atrás, Isaías está escribiendo, o sea, Isaías no estuvo en el periodo del cautiverio, él está profetizando a unas personas lo que van a vivir. O sea, que este libro para ellos era un tesoro, ¿verdad? Porque había una esperanza aquí. Dice, ustedes están, es como si nosotros cayéramos en una prisión federal por algo malo que hicimos, y Estados Unidos siendo la nación, ¿verdad?, que es, que a ti te digan que tú vas a salir de ahí. ¿Entiendes? En lo humano uno dice, no, es que yo de aquí yo no salgo. O sea, pero el Señor le está dando una esperanza de lo que yo voy a hacer con Babilonia, ¿verdad? Le empieza diciendo en el 47, Babilonia va a tener su juicio. Y ahora en el 12 le dice, escúchame Jacob, Israel, a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Cómo dice el 12 en la Reina Valera? Y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. El postrero, el primero, el postrero. Y principio y fin, alfa y omega. Y ese es lo que estábamos hablando la vez anterior, ¿verdad? De los testigos de Jehová, que ellos a veces, ¿verdad?, tienen su batalla contra quién es Jesús, ¿no? Tienen su perspectiva de quién es Jesús. Y pues cambiando un artículo aquí o cambiando una palabrita aquí y allá, pues tratan de poder diferenciar más esa figura de Jesús de la de Dios, ¿verdad? Pero no es tan fácil porque esa frase, yo soy el primero, yo soy el último, es una palabra que implica como eternidad, ¿verdad? O sea, antes de mí no hay nada, después de mí no hay nada. Y eso es una frase muy fuerte de decir. Y yo voy a leerles Apocalipsis 1, del 12 al 18, cuando Juan tuvo la visión de parte de Dios, ¿verdad? Y dice Apocalipsis 1:12, dice, me volví para ver de quién era la voz el que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Jesucristo. Y Juan, está hablando Juan, que fue el discípulo más cercano a él. Y dice, cuando yo recibí esta visión, cuando miré, era alguien que se parecía a Jesús, y yo conocía a Jesús. Yo viví con él aquí, el Hijo del Hombre. Vestido, pero es el Hijo del Hombre ahora glorificado. Vestido ahora con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Wow, tremendo, esa revelación de Jesucristo. Sus pies, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo yo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. ¿Verdad? Esa frase que acaba de usar Isaías aquí, yo soy el primero, yo soy el último. Entonces, por eso es que es difícil desligar esa deidad de Jesucristo, ¿verdad? Teniendo toda la... Dice la palabra que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso es que a pesar que estuvo en un cuerpo humano vasija de barro, lo que había dentro de él era la misma presencia de Dios, y él puede decir, yo soy el primero y yo soy el último. Entonces por eso es que no es tan fácil
con quitar unos artículos ahí y allá, decir que Jesucristo no es deidad, ¿verdad? Y no es eterno. Y ese es el versículo 12 de Isaías, ¿no? Isaías 49. Entonces, del 14 al 15, ¿verdad? Él dice, reúnanse, estamos hablando de lo que Dios va a hacer, reúnanse todos ustedes y escuchen. ¿Quién de ellos ha profetizado estas cosas? El amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia, su brazo estará con los caldeos. Solo yo lo he hablado, solo yo lo he llamado, lo haré venir y triunfará en su misión. Y se estará sobre los caldeos. Ajá, entonces, ¿quién fue el que ejecutó eso? Ciro, el rey Ciro de los medos y los persas. Entonces, profetizándose desde antes que naciera. Y es lo que yo le decía. El ungido de Dios, sí. Y es lo que yo le decía. Dios no está diciéndole esto porque Él lo ve. Como, mira, nació un muchacho ahí que se llama Ciro que libertó a Babilonia. Qué interesante, se lo voy a decir a ellos. No. Así como, yo digo, así como Dios le dijo a Zacarías, tu hijo se va a llamar Juan, no pudo haber hecho eso mismo con el papá de Ciro en un momento dado y decirle, no, yo tengo un propósito para ti, tu hijo le va a poner Ciro. Estoy especulando, ¿verdad? Pero es una posibilidad, ¿no? Y él le está diciendo, va a venir uno que va a hacer la misión que yo le digo que él va a hacer. Aquí no dice el nombre, pero hay otro lugar en Isaías que dice el nombre, ¿verdad? La correcta. O sea que desde antes le dijo, no, él se va a llamar así. Se va a llamar así. En el capítulo 45 se va a llamar Ciro. Mi pastor y mi ungido. Y sí reconozco como que como él le dice, mi amado, tengo que estudiar más de esa figura de Ciro, ¿verdad? Pero no necesariamente es que él era un profeta y una persona súper piadosa, ¿verdad? Porque estas naciones también luchaban con idolatría y Dios los utiliza. O sea, así como utilizó a Babilonia para castigar a Siria y usó a Nabucodonosor, pero se recuerda que el mismo Nabucodonosor, rey babilonio, mandó a hacer una estatua de él para que lo adoraran, y ahí fue que metieron en el horno. O sea, estas personas no son santitos, no son. Y hacen la voluntad de Dios inconscientemente porque no le servían a Dios. Correcto. Servían a otros dioses. Pero Dios tuvo un trato con Nabucodonosor. Dice que lo humilló hasta que él reconociera, no, tú no eres Dios. Y él lo reconoció. Si se salvó o no, yo no sé. ¿Verdad? Pero más o menos así es Ciro. Y en este momento que Dios está hablando de ese Ciro, de lo que va a hacer en el futuro, él le dice, el amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. ¿Verdad? Lo haré venir y triunfará en su misión. Y Dios se encargó de que eso pasara. Me acuerda, yo escuché un comentario cuando Donald Trump influyó mucho para que la capital de Israel fuera Jerusalén porque estaba en Tel Aviv, y él influyó para que esa capital fuera Jerusalén. Movió la embajada de Estados Unidos. La embajada americana para que estuviera en Jerusalén en vez de Tel Aviv. Correcto. Muchos judíos creen que es como una ley de doble referencia de lo que Dios dijo de Ciro a lo que Trump hizo, y que dieron el cumplimiento también en Donald Trump. Muchos de ellos interpretan eso. Y es bien curioso, sí, porque pues Trump no es judío como tal, pero
Pero es la capital ante el mundo también, o eso es la embajada americana, ¿no? Sí, o sea, pero por algo se empieza, ¿verdad? De seguro, o sea, pero a la vez uno ve a alguien como Trump, tú sabes, que es una perla, como dice acá, ¿no? Y que uno no puede, o sea, él tiene unos valores que coincidimos, por ejemplo, esto del aborto, ciertas cosas, ¿verdad? Y él apoya a la iglesia, y hay mucha iglesia que lo apoya, pero yo no puedo decir que él es un cristiano de testimonio, o sea, está duro, ¿verdad? Llegar a eso, ¿verdad? Pero en esta coyuntura histórica, Dios lo usó, y pues así vemos así, de definitivo, o sea, cuadra con esto. Pero enfatizo en lo que dije ahorita, Dios no es un espectador de la historia de la humanidad. Dios interviene, ¿verdad? Y fíjense que cuando llegó el momento, primero Dios hizo una estrategia para que Persia, Media y Persia conquistara Babilonia. Pero luego, miren lo que dice Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de a Jehová, Dios de Israel. O sea que Dios intervino, dice ahí que levantó, ¿no? Despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Y cómo es eso de despertar el espíritu? Es como nos pasa a nosotros, que el Señor pone pensamientos en nuestra mente, ¿no? Y, o sea que él sabía lo que él estaba haciendo. Dice ahí que él tuvo una intervención de parte de ese Dios, de decir que él quería reedificar la casa ahí. Y entonces proveyó los recursos para que eso pasara. O sea, hubo una intervención directa de parte de Jehová para que se cumpliese lo que él había profetizado. Algunos piensan que la figura clave ahí fue Daniel. Daniel sirve desde antes, cuando estaban en la tierra, después sirvió todos los años que estuvo en el imperio babilónico, y en su ancianidad también sirve a los medos y los persas, y lo mantuvieron en la corte. Algunos piensan que esa intervención de Daniel fue la que le dijo lo que decía la escritura. Por eso es que, porque todavía en el primer año del rey Ciro, Daniel estaba en la corte. Si buscan bien Daniel, y entonces algunos piensan que de ese grupo es que sale Esdras y Nehemías para la tierra prometida, uno para edificar la ciudad y otro para edificar el templo. O sea que es bien interesante lo que le llaman el edicto de Artagel, que ahí empieza el proceso de la reconstrucción de la ciudad y del templo. Amén. Sí, hubo una continuidad de Isaías, Jeremías, Daniel, ¿verdad? Y hubo continuidad, incluso se conocieron unos a otros y no, excelente. O sea, cuando Dios se compromete a hacer algo, lo hace. Él estaba en ese asunto. Amén. Me llama la atención 17 al 19, donde siempre está la parte de nuestra responsabilidad de servirle al Señor, ¿no? El 17 de Isaías 48 dice: esto es lo que dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si tú hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar. Como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena. O sea que esa es una promesa para todos nosotros siempre. O sea, es una promesa que se repite una y otra vez en la Biblia. Guarda mis mandamientos y te va a ir bien.
Y aquí Él se lo vuelve a repetir. Si tú hubieras hecho mis mandamientos, ¿no? Si tú hubieras prestado atención, tu justicia sería como las olas del mar, ¿no? Y tu paz habría sido como un río. ¿No? ¿Qué mucha falta de paz tiene el mundo hoy? Sí. Eso es lo que predomina allá afuera, es falta de paz, locura, ¿no? Y desesperación. ¿Pero por qué? Es autoinfligida, es por las obras que repercuten en pecado, en maldición, en enemistades. Los mandamientos del Señor son profundos y a la vez prácticos y sencillos. Cada cual tenemos nuestras áreas de debilidad, ¿verdad? Y yo cogeo de unas patas, ¿verdad? Yo tengo una pata que coger. Pero hay algo que por mi personalidad, los otros días, yo fui a meterme al garaje y hay una gente como que en el medio parada ahí. Yo no entendía bien qué él hacía, entonces estoy en el medio de la carretera y yo me zumbé. Y a esa persona no le gustó. Entonces cuando yo me alineo en el garaje y me bajo, él viene para donde mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, pues por mi personalidad, pues yo no soy de responder y caerle encima. Y yo le dije, perdón, ¿qué pasó? Y tan pronto yo dije eso, me dijo, ¿estás bien? ¿Y qué dice la palabra? La blanda respuesta aplaca la ira. Sí, es una técnica. Sí, si yo no tengo la palabra. Sí, después que salió así y yo le digo, perdón, es que no entendí. Y ahí él cambió totalmente, me dice, ¿estás bien? No, disculpa, está bien. Eso es la persona. Pero si yo me pongo al nivel de él, salgo en las noticias el otro día. ¿Verdad? Porque eso es lo que está pasando allá afuera. El que viene alterado también gritando a reportar algo y uno le dice, ¿qué? Bajito. Tienes que bajar. Pero eso no es de la... Yo recuerdo que cuando chiquito yo no era así. Yo era como peleón cuando chiquito. Tengo ideas, pero estamos hablando de antes de 10 años. Tengo recuerdo como que yo no aguantaba eso y me ponía a pelear. Pues entonces, ¿qué ha hecho eso? La palabra de Dios. Entonces, pues eso me trae paz y me trae una serie de cosas buenas en mi vida. No ha sido al azar. Y eso le está diciendo ahí. Si tú hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río. Y de eso se trata, ¿verdad? Del paso que tú diste, cada vez que alguien se bautiza, estás entrando en ese camino, en una paz como un río para ti. Amén. Vamos entonces, el 21, fíjense que de momento está dando esta profecía, pero dice, el 21 dice, cuando los guió, vamos al 20, salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anuncien esto con gritos de alegría y háganlo saber, publíquenlo hasta en los confines de la tierra y digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. ¿Eso cuándo se va a cumplir? Lo que yo dije ahí, cuando Ciro dio el decreto de que regresaran. Y él le está anunciando eso, salgan de Babilonia, huyan. Pero entonces el 21 va para atrás como cientos de años y dice, cuando los guió a través de los desiertos no tuvieron sed. Hizo que de la roca brotara agua para ellos. Partió la roca y manaron las aguas. ¿Cuándo fue eso? En el desierto con Moisés. O sea, nada más que 400 o 500 años antes. Por eso es que este libro es difícil de entender. O sea, pero esto tiene una razón. Lo que él está diciendo, si yo saqué a Israel de Egipto, que eran esclavos allí, y no tenían Israel en su propia fuerza no tenía cero posibilidad de salir de Egipto, porque ellos no tenían ejército, eran esclavos, y Dios los sacó de allí a fuerza de plagas, de muerte, y los sacó. Y después en el desierto, pues lo que le está diciendo es, si yo lo hice una vez, lo hago de nuevo. Los saqué de Egipto, los saco de Babilonia. ¿Ven? Y por eso entonces trae ese versículo, ese recuerdo del pasado. ¿Ven? Pero uno se confunde.
Vamos entonces al 49. Vamos a ver. Déjame leer ese hasta el 13. Escuche, 49 del 1 al 13. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. Jehová me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Aljaba es donde van las flechas. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos de Jehová. Mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es una gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob. No es gran cosa, que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y el Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Este pasaje está complicado porque el pastor nos enseña de la doble referencia, ¿verdad? Yo vi aquí como triple referencia. ¿Por qué? Porque este pasaje hay unas partes que se pueden aplicar a Israel como nación, ¿verdad? Porque fíjate que en el 3 dice: me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. O sea, hay unas cosas que es como a Israel. Hay otras que apuntan a Jesucristo, ¿verdad? De hecho, el encabezamiento aquí en mi Biblia, quizás el usted, dice: el siervo del Señor. Aquí dice Israel, siervo de Jehová. Ah, Israel, siervo de Jehová. Entonces, apunta como a Israel, como pueblo. De hecho, Israel es luz para las naciones. Pero también Jesucristo es luz para las naciones. Y también, yo entiendo que aplica un poco a Isaías, que es el que está trayendo el mensaje, ¿no? Y el 5 que dice el Señor, desde que del seno materno me formó para que yo fuera su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, ¿no? Simula, nos hace pensar en el llamamiento de Isaías también. Así que es un pasaje con mucho contenido profético de su época y del futuro. Yo siempre también digo que el Señor escribe cosas a los profetas y también las camuflajea un poco para el enemigo, ¿verdad? Para el enemigo Satanás, porque Satanás siempre anda tratando de dañar los planes de Dios y de boicotear los planes, ¿no? Entonces hay cosas aquí que están camuflajeadas. De hecho, hay lugares en la Biblia donde explícitamente se le dice: yo te estoy diciendo esto, pero esto está sellado, esto no lo puedes decir, ¿verdad? Vemos profetas que dicen eso en la Biblia, y que cuando algo está sellado es que todavía no se puede saber. ¿Por qué? Porque no es el momento, se arruinaría algo, ¿no? Pues así, este es un pasaje, ¿verdad? Bien rico en profecía de muchos tiempos. Del 8 al 13 dice: así dice
el Señor, así dice Jehová, en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, estén en libertad. Junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido hallarán pastor. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Miren, ellos vendrán de muy lejos, unos desde el norte, otros desde el oeste, y aún otros desde la región de Asuán. Ustedes los cielos griten de alegría, tierra, regocíjate, montañas, prorrumpan en canciones, porque Jehová, el Señor, consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Ese pasaje incluso puede hablar hasta del futuro, ¿no? De las bendiciones que tendremos en el reino eterno con el Señor, ¿verdad? Pero para un pueblo que está cautivo en otro lugar, pues eso también, cuando sean liberados, pues le aplica a ellos también. Por eso es que hay varios cumplimientos de esta palabra. El versículo 8 dice: el comentario que yo leí decía, ¿verdad? El 8, como dice, en el momento propicio te respondí y en el día de la salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país. Que pudiera incluso apuntar a cuando Jesús estaba en aflicción, ¿no? Y que estaba orando en Getsemaní. Entonces, que son cosas que, ¿verdad? Hay personas que reciben revelación de eso y puede aplicarse, ¿no? En el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Versículo 12, cuando dice, aún, miren, ellos vendrán de muy lejos, unos desde el norte, del oeste y otros desde la región de Asuán. En la Reina Valera dice Simín. El del comentario dice que no explica por qué, pero relaciona con China. Pero está diciendo, o sea, si esto es una presión de lo que va a hacer Jesucristo y que el Evangelio será para todos, ¿no? Pues lo que está diciendo es vendrán de todos, ¿no? Del oeste, del norte y de regiones lejanas. Profetizando que el Evangelio va a ser para todas las naciones y va a la par con lo que decía arriba, luz para las naciones. Por eso es que el pasaje, aunque empieza hablando de Israel y en un momento pareciera que el Isaías, luego dice unas cosas que van apuntando a algo más allá, ¿no? Y a la obra que Jesucristo hizo. Entonces, vamos, ¿quién lee los últimos? 14 al 26. Yo. Por ahí. 14 al 16. Al 26, al 26. sí. Sí, nos da tiempo. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran. De ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno. Los lucirás en tu vestido de novia. Aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes y lejos quedarán los que te devoraban. Los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído: este lugar es demasiado pequeño para mí. Hazme lugar para poder vivir
y te pondrás a pensar, ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada. Pero a estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola, pero estos, ¿de dónde han salido? Así dice el Señor omnipotente. Hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en tus brazos y cargarán a tus hijas en tus hombros. Los reyes te adoptarán como hijo, y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti rostro en tierra y lamerán el polvo que tú pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor, y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Amén. Hasta ahí está bien. Amén. Amén. Qué bonito eso, ¿verdad? Que empieza diciendo que puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al que ha dado a luz. Eso, todas las que son mamás aquí, es como imposible. O sea, Dios sabe lo que es el amor de una madre, ¿verdad? Y Él está diciendo, eso es imposible. Pero aún, si fuese posible, yo no lo haría. Yo no me olvido. Y nosotros vemos en toda la palabra, Israel es luz para las naciones, porque a ellos se les dio la ley, que nos refleja el carácter de Dios. A ellos, a través de ellos vino Jesucristo, de su linaje, que nos dio la salvación. Pero también, y esa historia se ve en toda la palabra, pero también se ve ese amor obstinado de Dios hacia un pueblo que no lo merece, que le falla, y Él dice, aún así yo no me olvido de ti porque yo soy como tu madre, soy tu padre, tu madre. Y esa es una metáfora que aplica a cada uno de nosotros. Así somos las mamás, que por más que nos pasen por encima y nos duela, estamos ahí con Cristo. Ahí. El amor es más grande. Es más grande que eso ahí. Y Él está diciendo, es que te llevo grabado aquí. Ay, gracias, papá. Y ese es el amor del Señor a nosotros, ¿sabes? Como nación, como pueblo, pero como individuo también. Él conoce dice la palabra que Él conoce cada cabello de nosotros. Pues cuánto más no conoce nuestro espíritu, que es valioso para Él, ¿verdad? Y que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, se le fue la mano. Él es así, o sea, Él está ahí. Y eso me recuerda cuando Jesús decía, mira, ¿qué papá que su hijo le pide, dame pan, le da una piedra? O le pide pescado, creo, y le da una serpiente. Sí. Dice, y ustedes son malos y no tienen corazón ni va a hacer eso. Imagínate yo, que Él es amor, ¿verdad? Dios dice, imagínense yo que soy amor, ¿verdad? Por eso es que, o sea, Dios es bueno, Dios es bueno. El que quiera presentar a un Dios malvado, falto de amor, no es el Dios de la Biblia. O sea, y las veces en que Dios se comporta de una forma fuerte es por disciplina. El Padre que ama castiga también, ¿verdad? Y disciplina. Pero Él nos ama. Algo bonito ahí también es, si lo podemos ver así, es que Dios está hablando de Jerusalén, está hablando de la ciudad de Jerusalén, y yo pienso que Él ve la destrucción que hay, todos estos judíos que vienen a reconstruir a Jerusalén, porque eso es lo que hicieron después que salieron de Babilonia. Y como que Dios mirando lo que hay versus lo que Él sabe que hasta lo que va a poder llegar, va a llegar a ser. Pero también nos habla que hay una Jerusalén celestial, que no solamente es Israel, es para todos, que Cristo fue a preparar morada para todos nosotros. Yo pienso que Dios tiene pues todos esos diseños ahí en su mano y como que diciendo, tú vas a poder llegar a hacer esto, tú vas a poder, ese propósito que yo tengo contigo lo vas a poder cumplir. Los próximos pasajes están diciendo, mira, ahora mismo en Israel allí, en ese pueblo de Judá, en esa región,
lo que quedaron fueron los pobres, ¿verdad? Porque todas las personas importantes y profesionales y líderes se los llevaron a Babilonia. Allí dejaron, ¿verdad?, las personas pobres y los trabajadores, y le pusieron otros líderes que Babilonia puso allí. Entonces era una región que había quedado desolada, con pocos habitantes, y los otros versículos están diciendo, a pesar de que esa es la situación actual, yo te voy a llevar, como tú dices, a un lugar que no van a caber ahí. O sea, los voy a multiplicar tanto, como dice ahí. Tú te pondrás a pensar, pero ¿quién me engendró hijos si yo era estéril? y la realidad, o sea, Israel volvió a Babilonia, volvió a su pueblo, pero después de eso ha tenido otras persecuciones, lo mismo que pasó en el Holocausto. O sea, a Israel lo han reducido a un puñado de gente muchas veces. Y Dios dice, no importa, yo te voy a multiplicar a nivel que no van a caber en esa tierra. Y yo creo que eso lo estamos viendo hoy. Israel se ha convertido en una potencia mundial, económica, en tecnología, y yo creo que ya mismo no caben ahí porque eso es un lugar que no es muy grande. Y yo entiendo que eso se está cumpliendo hoy, ese pasaje. ¿Tú vas a decir algo? Sí, gracias. Nada, un comentario rápido, que yo trabajo con alguien que estuvo trabajando en Israel un tiempo, y él me cuenta que el sentido de sobrevivencia que tienen ellos, especialmente los ortodoxos, de tener hijos, es por eso mismo, porque ellos saben que su identidad como nación depende de que sean numerosos, porque en cualquier momento puede venir una situación de que le cuesta la mitad de la población a través de la historia. Entonces él dice, y él es militar, él dice que ellos en su instinto, especialmente los que son más ortodoxos, les gusta tener muchos hijos porque es su sobrevivencia, y eso, desde ahí vemos eso, ¿verdad? Inventario. Sí. Ahora mismo está en un issue, lo que se llama la ley del retorno. No sé si has oído de eso. Porque ellos no quieren, o sea, el país puede llegar que el que quiera, pero quien se considera judío son los que son hijos de madre judía, los que abren matriz. Fíjate que en todas las demás etnias o religiones, en la paternidad, el linaje que viene por el padre es por ejemplo, los árabes, una persona considerada árabe si es hijo de un hombre árabe. En el caso de Israel es la mujer. Okay. Si no es por la mujer, la que abre el vientre, el hijo de una judía es considerado judío. Y eso es bien interesante. Dice, fíjate, yo el domingo voy a predicar del vientre de Dios. Que Sí. el genuino es el que sale de El que sale de la mujer judía. Contrario a las demás naciones, que es por el hombre. Abuela y madre. Tiene que tener abuela y madre judía. Entonces, como se han convertido muchas personas al judaísmo a través de otros sitios y quieren que se acepten como judíos, ellos para mantener siempre una mayoría en el país que tenga judíos, tienen que reconocerlos como que no sean bisnietos ni no, madres y abuelos de madre judía. Es interesante. Y eso ha sido en ciertas culturas, ha sido así, porque no existía la prueba de DNA, así que no había forma tan fácil de saber de que el papá era el que decía que era el papá, pero la mamá no se puede negar. En los casos es que un hombre puede haber tenido muchas mujeres y no todas necesariamente son judías, y entonces, quiero que se legalicen todos mis hijos como judíos, porque yo soy el papá. No. Es judío el que nace de una mujer judía o una abuela judía. Es interesante esto. Oye, pues como digo, eso que hemos visto de Israel era algo, como dice ahí, o sea, de una nación estéril que estaba a punto del exterminio, y que hayan llegado a ser lo que hoy son. Realmente vemos la mano de Dios ahí. Y vemos también que se cumple lo que dice ese 22, que dice,
Hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en tus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. En momentos clave de la historia hemos visto como gobernantes de otras naciones, como lo que trajo de Trump, ¿verdad?, han intervenido por Israel. En un momento dado Inglaterra también, que se cumple eso que dice ahí, o sea, que Dios ha utilizado a otras naciones para que Israel vuelva a ser lo que hoy es. Es la que provoca de que se reconozca el Estado de Israel como nación, en 1948. Sí, definitivo. Porque Inglaterra fue como el último imperio así crudo, ¿no?, del mundo, y tuvo un papel importante ahí. Y entonces el final vuelve a enfocarse en los cautivos. Recuerda, este pasaje, estos dos, 48, 49, Isaías está hablándole a esos que van a ser cautivos, que todavía no lo son, pero lo van a hacer. Y le dice, el 24, se le puede quitar el botín a los guerreros, ¿puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pues así dice Jehová, sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo, y del tirano se rescatará el botín. Contendré con los que contiendan contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, Jehová, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Amén. Entonces, como dijimos ahorita, así como Israel estuvo en Egipto y no tenía posibilidad en su propia fuerza de salir de allí, así mismo estaba dentro de Babilonia. No tenía fuerza, no tenía forma. Y él está diciendo, pero ustedes son un botín, ¿se le va a quitar el botín? Sí, se lo vamos a quitar. y lo hizo a través, ¿verdad?, de la invasión de otro pueblo, y lo que vimos de Ciro, ¿no? Este pasaje es una explicación, y a pesar de que aplica para ellos, ¿verdad?, nosotros lo podemos aplicar nosotros. Yo sé que a mi mamá le gusta ese pasaje por un momento difícil de su vida, de nuestra vida. Fue una promesa que la levantó, ¿verdad?, porque habla específicamente ahí de sus hijos. Y esto es un pasaje que nos habla de que Dios hace lo imposible. Lo que para nosotros no cuadra y legalmente, o sea, legalmente, físicamente, financieramente no cuadra, Dios lo hace. Dios lo hace porque Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, y Él puede influir en las mentes de las personas y de los gobernantes, y Él hace que las cosas pasen, ¿verdad? No es que somos sus marionetas, no somos marionetas, pero Dios influye, ¿verdad? Así, nosotros no somos marionetas de nuestros amigos, y lo que nos dicen nuestros amigos muchas veces nos pesa y tomamos decisiones. Imagínate Dios ministrando a la mente de alguien que si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Les digo que esos versículos, yo recuerdo yo me llevé esta Biblia, y yo les recuerdo que yo le decía, Señor, yo necesito una palabra tuya, y eso no podía ser más específico, o sea, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo del tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y como con su sangre serán embriagados, como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y heredor tuyo y el fuerte de Jacob. Amén. Y cuando yo volví a la iglesia, esa palabra me la dio la hermana. Así, esas cosas. Señor, cuando tú clamas y yo necesito algo específico, Claro, y ahí es donde vemos, o sea, que aunque la Biblia tiene un contexto histórico y cronológico, está viva y Dios la utiliza cuando necesita decirte algo. Es como cuando tengo la nevera y están las letras ahí, los niños que ponen las letras en la nevera con los imanes.
aquí están. Y de momento Dios te necesita decir una cosa y coge de aquí y de allá. Pero tiene que venir del Espíritu, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a estar sacando cosas de aquí para justificar hacer lo que nos dé la gana. O sea, todo tiene que ser en contexto y todo tiene que estar respaldado por su palabra. Pero eso es un ejemplo, ¿verdad? De un pasaje que se lo está dando Dios hace 2500 años a un pueblo y sin embargo fue propicio para ella. Pues eso es grandioso, ¿verdad? Así que estamos acabando ya el libro, pero ha sido muy bueno. Gracias al Señor.